siente y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les doy la bienvenida y ustedes saben, tanto más que yo, que en las últimas semanas se intensificó la polémica en relación al uso del lenguaje inclusivo, y esto fue sobre todo por su prohibición en la ciudad de Buenos Aires. Opiniones muy divididas, muy extremas. Están quienes lo critican, lo rechazan, se burlan, y están quienes lo reivindican, incluso lo practican. La pregunta es, ¿prohibir o debatir? ¿Prohibir o ir observando cómo evoluciona? Ponemos un poco de humor y nos vamos a escuchar aquella canción fundante del lenguaje inclusivo, y enseguida comenzamos. Serena, serena estaba la mar estaba serena, serena estaba la mar. Con A, la mar estaba sarana, sarana estaba la mar estaba sarana, sarana estaba la mar. Con la E, le esteve serene, serene esteve lemer esteve serene, serene esteve lemer. Con I, lipiri. Bueno, aquí estamos, y antes de empezar y de presentarles a nuestros invitados, voy a leer un mensaje. Ustedes escribieron montones de mensajes como nunca en el Facebook a partir de nuestra pregunta acerca de la opinión que tenían sobre el lenguaje inclusivo. Y Virginia Bossier dice, este tema no merece opiniones, sino fundamentaciones basadas en la ciencia lingüística. Y las hay. Ni sexólogos, ni feministas, ni abogados de derechos humanos, lingüistas. Eso pide... Y nosotros trajimos a 2 doctores en lingüística. Así que bienvenidos, Carolina Tosi, Gabriel Boskin. A ver, el lenguaje históricamente ha sido muy observado, se le ha exigido mucha pureza, mucha corrección, y también hubo a las transgresiones castigos a lo largo de la historia. ¿Qué recordás, Carolina? Bueno, el caso más, digamos, significativo es justamente las regulaciones que ha sufrido el voceo, ¿no? El voceo, la verdad, que ha sufrido una serie de avatares. A ver, primero, todo lo que tiene que ver con las regulaciones en los medios de comunicación, en la educación, en los materiales no educativos. En las escuelas no se podía hablar justamente con voceo. Las clases se impartían en la forma tuteante. Esto, bueno, fue muy fuerte en los 30, en los 60, pero se extendió hasta, yo diría, fines, sí, de los 80. El tema es este, pensemos porque la Real Academia Argentina lo admitió, digamos, en 1982 aproximadamente. Exacto. Y había sido muy cuestionado por Sarmiento. Exacto. En realidad había, digamos, una concepción, como vos dijiste, muy purista, y bueno, que tomaba a la norma, ¿no?, de Madrid justamente como la vara, y las formas voceantes estaban vistas, bueno, justamente como, digamos, no correctas, y fueron muy cuestionadas. Es más, aún hay muchos estudios que dan cuenta de que tenemos una inseguridad en el uso del voceo porque pensamos que por ahí no es tan correcta como la variante con tú, ¿no? Sí, bueno, también Franco prohibió el catalán, el euskera. A ver,
Vamos a tratar de ordenar este tema que es tan amplio. Y te pregunto, Gabriel, dónde nace el lenguaje inclusivo? Qué buena pregunta, Mirta. En principio, ¿dónde nace? Podríamos pensar que de los movimientos feministas, década del 50, del 60, movimientos feministas empiezan a observar que en los usos lingüísticos hay sexismo. ¿Sí? Hay formas lingüísticas, hay usos lingüísticos que discriminan a la mujer, particularmente en la década del 60 se ponía el foco en la mujer, en ese tipo de discriminación. Hoy podemos ampliar eso hacia otras disidencias sexuales y de género. Y lo que empiezan a pedirle los movimientos feministas a la lingüística es que justamente analicen cómo las formas lingüísticas también contribuyen a la discriminación y a construir este orden sexogenérico tan desigual. ¿Vos te estás refiriendo solo al español? No, en ese momento, sobre todo en el inglés, ¿no? Los movimientos del hemisferio norte venían de allá, ponían el acento en el inglés. Después sí, en el español y en muchas otras lenguas. Hoy en día, digamos, hay un auge, si se quiere, del lenguaje inclusivo, una promoción en el uso del lenguaje inclusivo a partir de los debates por la legalización del aborto acá en Argentina en 2018. Podemos ir unos años más atrás con la marcha de Ni Una Menos, ¿no? Creo que funda una coyuntura. O sea, lo que se busca es que el lenguaje refleje esas luchas. Yo creo que lo que se busca no es solo que refleje esas luchas, sino que visibilice esas luchas, ¿no? Que las ponga sobre la mesa, que dé lugar a pensar también esas identidades que están silenciadas, y también a generar conciencia. Digamos que no es lo mismo usar una forma lingüística o la otra, que hay grupos que no se sienten incluidos con esas formas lingüísticas, y pensar que cuando usamos una forma, por ejemplo el masculino, no necesariamente estamos incluyendo a todes. O sea, porque se considera en general en nuestro idioma el masculino es genérico. En principio hay una especie de idea prescriptiva de pensar que el masculino genérico vendría a ser una forma de incluir a todas las personas. Hay muchos trabajos en el campo de la lingüística que demuestran que esto no es así. Puedo dar un ejemplo simplemente. Si el masculino es genérico y siempre la O es inclusiva, como dicen algunos pensadores, ¿por qué cuando aparece, por ejemplo, el nombre de determinadas profesiones que están sumamente feminizadas, enfermeras, maestras, modista, usamos la forma femenina? ¿Y por qué no el masculino si es inclusivo? Bueno, ahí nos damos cuenta de que esa O, ese género masculino, no es tan inclusivo como algunos o quieren hacernos creer o piensan realmente. Bueno, costó mucho lo de presidenta. Cuesta mucho. Cuesta todavía, así es. Y eso que está aceptado por la Real Academia Española, ¿eh? Que después vamos a ver el tema de la Real Academia Española, que es muy tomado en cuenta como referencia por algunos. Habría que también ponerlo en interrogación, ¿no? Si nuestro referente debiera ser la Real Academia Española o la Argentina. ¿Querías decir algo? No, incluso pensar si la Academia Argentina de Letras tiene que ser también la autoridad para hablar sobre estas cuestiones, o incluso si tiene que haber una autoridad para hablar sobre los usos lingüísticos. O una voz más, ¿no? Exacto. A ver, decíamos en la apertura del programa, hay un montonazo de mensajes y son muy diversos. Hay muchos que traté de agrupar haciendo un trabajo artesanal muy poco, ¿cómo podríamos decir?, tecnológico. Y lo voy a resumir entonces. Están los que dicen es una estupidez, un despropósito, innecesario,
mero distractor, una moda, es feo y ridículo, libre albedrío, sin palabras, bueno, que con el tiempo va a ir desapareciendo. Y también están quienes lo que hacen es plantear que si es por eso, lo que habría es que enseñar en las escuelas el lenguaje de señas. Hay varias opiniones en esta dirección, ¿no? Que ese sería, consideran algunos, el verdadero lenguaje inclusivo, su incorporación, que es más provechoso enseñar el lenguaje de señas. Incluso hay quienes dicen, si hablan de inclusión, ¿por qué no ponen wichi, aymara, quechua, etcétera? Bueno, Carolina. Bueno, ahí hay, la verdad, bastantes aspectos, ¿no? Como para mencionar. Primero, bueno, que están comparando cosas que son muy diferentes. Bueno, por un lado, el lenguaje inclusivo supone la inclusión, bueno, justamente el uso, ¿no? De formas lingüísticas que objetan el binarismo en la lengua, ¿no? El femenino y el masculino. Pero todos estos ejemplos que vos diste son otros objetos discursivos. La lengua de señas es una lengua que tiene una gramática que es diferente a la de español, ¿no? A la española. Y lo mismo sucede, bueno, con las lenguas de los grupos originarios, o sea, son lenguas diferentes. Entonces, para enseñarlas, o sea, hay que tener en cuenta que, bueno, son lenguas, son segundas lenguas que hay que enseñar. Y el braille, que por ahí también es un argumento que suele circular, es un sistema de lectura y de escritura para personas no videntes. Entonces, estas cuestiones, primero que nos parecen que en general, o sea, no tienen sentido, es esta cuestión de la competencia. Parecía que están compitiendo. Que hay que elegir. Claro, que hay que elegir, y no es para nada excluyente. Se puede hablar con lenguaje inclusivo, que ya les digo, son pequeñas formas lingüísticas que se incorporan, y otra muy distinta ya es el tema de la enseñanza de lenguas, que yo quisiera, bueno, la verdad tengo la esperanza de que toda esta gente, cuando, no sé, cuando en el colegio se proponga la enseñanza de lengua de señas o de lenguas de pueblos originarios, esté a favor y no diga, ay no, mi hijo solo inglés. Bueno, a ver, porque son, ¿no? Ya te doy la palabra, sí. Gabriel. Tere Punta contesta de alguna manera, porque se produjo en el Facebook unos diálogos maravillosos. Dice, creo que se ha comenzado a decir lenguaje no sexista, justamente para que no digamos, mejor aprendamos lenguaje de señas, porque el lenguaje no sexista claramente no tiene la pretensión de incluir en todo sentido, ni la posibilidad. Y dice finalmente, podemos hablar con lenguaje no sexista y aprender lenguaje de señas y mejorar nuestra comprensión lectora y todo lo demás que enuncian muchos de los mensajes. Incluso, a ver, Gabriel. Dos cuestiones que me llamaron la atención. La primera es que en ningún momento se está planteando enseñar lenguaje inclusivo en las escuelas. Buena aclaración, que tiene que ver claro. también con los mensajes. Y ahí hay que distinguir lo que tiene que ver con lo que son las reglas gramaticales, que nadie nos las enseña, sino que las adquirimos como seres humanos que somos y no podemos no adquirir reglas gramaticales. Eso es involuntario, inconsciente, automático, lo hacemos sin ningún tipo de actitud crítica al respecto. No hace falta ir a la escuela para eso, lo aprendemos justamente por ser, lo adquirimos, mejor dicho, por pertenecer a la especie. Y hay otra cuestión que son las normas lingüísticas, que eso se aprende a medida que uno va experimentando el mundo y a medida que va participando de distintos eventos comunicativos. Bien, sobre esto de enseñar se produjo un diálogo, entonces Edith Pintos dice, enseñar en las escuelas no. Le contestan Natalia Molinero. Dice, no se enseña, se habla. Es un cambio que va desde lo coloquial a lo académico. Siguen dialogando. Pero para que lo hablen se enseña, dice. Y le responde, ¿cómo cree usted que es esa enseñanza? Sigue, sistemático o no, enseñamos. Es un aprendizaje que viene de las bases, le contestan. Son los chiques los que comenzaron a usarlo. Bueno,
este es uno de los tantos diálogos que se produjeron. Nosotros vamos a escuchar opiniones en el programa. En esta oportunidad vamos a escuchar a Juan Bonín y después lo comentamos. Ponele que tengo estos 10 muñequitos acá. ¿Qué voy a decir? Están todos juntos. Y ahora, 10 muñequitas acá al costado. Obvio, voy a decir, están todas juntas. Si ahora muevo esta muñequita acá, con los 10 muñequitos, voy a seguir diciendo están todos juntos. Pero imaginemos que fuera al revés y moviera a este muñequito con las 10 muñequitas. También digo están todos juntos. ¿Por qué? Por un solo muñequito le voy a decir todos a todas. Veamos un poco más de cerca. ¿Por qué pensamos que eran todos varones y todas mujeres? No lo hacemos por lo que son, sino por lo que parecen, por lo que nos parecen. Esa es la razón por la que existe la propuesta del lenguaje inclusivo. Al cambiar las as y las os por las es, ya no necesito suponer que el otro es varón o mujer o lo que sea. Simplemente lo nombro sin necesidad de identificarlo con un género determinado. Quienes critican esta propuesta suelen decir: el español diferencia entre todos y todas, pero no existe la palabra todes. Pero, ¿quién dice lo que se puede decir y lo que no en una lengua determinada? Por un lado, cada comunidad lingüística fija sus propias normas de lo que puede decirse y no y de qué modo. Yo, por ejemplo, no puedo decir la en este momento, porque estoy en un medio público. Pero si estuviera en la cancha, sería prácticamente obligatorio. Por otro lado, hay instituciones que se atribuyen ese rol. Para el caso del castellano, tenemos a la Real Academia Española, que define chapar como cubrir o guarnecer algo con chapa. Evidentemente, esta gente chapa poco, porque las palabras no significan lo que dice el diccionario, sino lo que las personas hacemos con ellas. Más allá de lo que diga la academia, también es cierto que el lenguaje inclusivo no es la única manera de incluir grupos diversos. Podemos decir, por ejemplo, las personas que asistieron en lugar de los asistentes, o la humanidad en lugar del hombre. La propuesta del lenguaje inclusivo funciona en gran parte como una marca de identidad. Así como algunos grupos religiosos se llaman hermanos y hermanas, y algunas agrupaciones políticas se denominan compañeros y compañeras, quienes se resisten a adoptar una visión binaria del género social eligen llamarse chiques, amigues o estimades. Es común que haya resistencia a los cambios en la lengua. Pensá que todavía hay gente que prefiere decir la señora juez o la señora ministro en vez de la jueza o la ministra. Sin importar qué postura tomes, la forma en que hablas y la forma en que ves el mundo están íntimamente relacionadas, porque vemos el mundo a través de las palabras que usamos para describirlo y quizás para cambiarlo. Es interesante las alternativas que Juan Bonín, investigador del CONICET, da, ¿no? Digo, porque están quienes hablan en lenguaje inclusivo, quienes pueden usar esas alternativas, y también hay quienes toman 3 o 4 palabras, todes, chiques, ellas y alguna que otra más, y también es una posibilidad. Exacto. A ver, tengamos en cuenta que hay diferentes concepciones del lenguaje inclusivo. En un primer momento podemos hablar del lenguaje no sexista, que tiene que ver justamente con visibilizar a la mujer, que es un poco de lo que hablaba Gaby hace un ratito. Y que, bueno, justamente las características polilingüísticas principales son los desdoblamientos, ¿no? El todos y todas, el uso de barras, etc. Ahora bien, el lenguaje inclusivo surge a partir de esta propuesta, pero hay 2 concepciones que a mí me gustaría destacar. Una tiene que ver con el lenguaje inclusivo en términos generales, ¿no? Que justamente lo toman muchos organismos que defienden los derechos humanos, que tienen que ver con el uso de expresiones, ¿no? Que respetan una gama amplia de derechos, ¿no? Y, por ejemplo, tratan de evitar expresiones discriminatorias. Y en ese sentido, el género es uno de esos aspectos, ¿sí? Tiene que ver con grupos que tradicionalmente han sido relegados, discriminados, como los pueblos originarios, los adultos mayores, las personas con discapacidad, y entre ellos también las personas por ejemplo, no se reconocen en un binarismo, las disidencias sexogenéricas, etc. Es decir, dentro de este lenguaje inclusivo en términos generales, entra el lenguaje inclusivo de género. Y uno de los organismos por ahí principales
digitales, ¿no?, que tenemos en el país es el INADI, que ha producido diversas guías, diversos recursos, que bueno, justamente sugieren ciertos usos. Bueno, seguimos con este tema, seguimos leyendo el montonazo de mensajes que nos llegaron y también opiniones diferentes. Ya volvemos. Más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales y de cuales, la escuela es mucho más. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas. Bueno, y en muchos de los mensajes se mencionan algunos aspectos que tienen que ver con las condiciones en las que se trabaja. Entonces, por ejemplo, dicen, en mi distrito no hay un rampa, no hay baño para discapacitados, no hay calefacción, hablar con la E no soluciona las verdaderas cuestiones de inclusión, hablan de la pobreza, de la educación en peligro. La inclusión de un ciudadano es que sepa leer, comprender un texto. Los adolescentes con los que trabajo no distinguen pronombres de adjetivos. A ver, ¿hay algo acá que se confunde? ¿Qué pensás, Gabriel? En principio, comparto con lo que dice esa persona, que hay muchos problemas en el mundo educativo, muchos problemas de infraestructura, problemas de presupuesto. Totalmente. Y llama la atención que habiendo tantos problemas se focaliza en el uso del lenguaje inclusivo como el factor desencadenante del fracaso escolar, ¿no? Del bajo rendimiento en las pruebas. Ahí creo que hay algo que llama la atención. Después, nadie está pensando que el uso del lenguaje inclusivo vaya a solucionar todos los problemas en la educación. De hecho, tampoco se está proponiendo el lenguaje inclusivo como una solución. Se está promoviendo su uso, en el sentido de se está habilitando su uso. Y ahí creo que es importante hacer la distinción entre prohibir e imponer, que son dos caras de la misma moneda, y habilitar el uso. Habilitar lleva a que las personas que quieran usar o que les salga a usar, sea el lenguaje inclusivo u otra variedad, puedan hacerlo sin temor a ser sancionadas. Claro, lo que pasa es que también, y eso tiene que ver con los mensajes, muchos piensan que la inclusión no se resuelve con la letra E, digamos, para hacer una síntesis, que no pasa solo por el lenguaje. Sí, bueno, obviamente, tiene que haber un cambio en las actitudes para que haya inclusión. Lo que hace el lenguaje inclusivo es visibilizar y justamente poner en el tapete y propiciar justamente el debate de todas estas cuestiones. Porque bueno, lo que vemos es que en realidad no molesta tanto el lenguaje inclusivo en función de la cuestión más normativa, sino más que nada porque molesta que esas disidencias sexogenéricas se muestren. Y además también pensemos que esto de romper el binarismo es romper un postulado que es muy fuerte en nuestra sociedad. Y obviamente que incomoda, es molesto, pero justamente esta molestia hace en las aulas que se generen debates y que se propicie la reflexión lingüística. Bueno, hay que ver por qué muchos docentes lo están viviendo como una imposición. A ver, leo mensajes. Hay gente que habla en inclusivo y es exclusiva. Que no sea obligatorio, dice uno. Excluye al que no lo practica. Imponerlo es ir contra lo que sus defensores sostienen. Hablan también del lenguaje normal, o sea, habría un lenguaje anormal. Ahora les doy la palabra. Bueno, y por último dice muchos dicen, no lo uso, no me molesta, respeto a quienes lo usan, y otros dicen que llama la atención que no moleste el reemplazo de términos de nuestra lengua por otros de procedencia inglesa, y pregunta si eso está bien. A ver, ¿cómo es esto entonces? De la imposición ya comentamos bastante, pero ¿hay un lenguaje normal, un lenguaje anormal? No, definitivamente no.
no lo hay. Lo que sí hay es el esfuerzo de construir la representación de que hay un lenguaje normal correcto, que no es casual que se suele asociar ese lenguaje normal correcto con determinadas clases sociales altas, con un determinado círculo. Y eso lo que genera es, por un lado, estigmatización en otros usos y de las personas que hacen esos otros usos. Entonces, desde ahí pensar en un lenguaje normal, correcto, que funciona como un eje, bueno, es no solo un error en términos lingüísticos, sino también una forma, un mecanismo para generar desigualdad y justificar esa desigualdad. Claro, y además es importante, me parece, recordar que el lenguaje está efectivamente en constante movimiento. Había un mensaje que decía, si no fuera así, todos hablaríamos como el Cid Campeador. Y es ese movimiento que se produce en el lenguaje, ¿con qué tiene que ver? ¿Por qué es? Bueno, básicamente con el uso de los hablantes. Por eso justamente cuando, hay esta apelación recurrente y que está justamente en la reglamentación, ¿no? Que una de las fuentes es la Real Academia Española. Tenemos que tener en cuenta que la Real Academia Española es prescriptiva y primero es un organismo español. O sea, estamos, digamos, buscando la autoridad en un organismo que está en otro país. O sea, nos independizamos políticamente, pero parece que no lingüísticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que tener en cuenta que las academias lo que hacen es registrar ciertos usos, palabras, etcétera, cuando ya están asimiladas en la sociedad. Por eso, digamos, nosotros hablamos, pero no por una reglamentación dada por una academia, sino que después viene, ¿no? Esa incorporación. Cuando vos decís el uso, además, digamos, hay palabras que fueron quedando en desuso, hay otras que se incorporan porque la cultura cambió. O sea, nunca decíamos googlear y hoy decimos googlear. Y ejemplos como este se pueden dar miles. Bueno, pero ¿sabés, Mirta, que sí. googlear no está en el diccionario, por ejemplo? Ajá. Entonces, la gente que justamente está en desacuerdo por esta cuestión normativa, habría muchas palabras que ya no tendría que decir justamente. Es cierto. Y con el uso de presidenta que hablábamos hace un ratito, está dado por la Real Academia. Es decir, cuando conviene vamos a la Real Academia y cuando conviene no. Es cierto. Bueno, es escritor, es periodista. Vamos a escuchar a Martín Coan. Lo que ha ocurrido en la dinámica del uso, a mi entender, es que la O cambió su carácter. La O que tiene la marca, o ciertos usos de la O que tienen la marca, de que efectivamente en un momento histórico había más médicos que médicas, o que había predominio masculino en la mayoría de las escenas públicas, y en ese punto la O abarcaba al conjunto integral o a la gran mayoría de los presentes, y de pronto ha dejado de serlo. Yo diría, esa olla no es la misma, porque esa O que en algún punto podía marcar una inflexión de masculinidad, ha dejado de serlo. Efectivamente, la integración, o lo que llamaríamos el universal, toma la forma del masculino, pero deja de remitir al recorte masculino, deja de ser una exclusión. Por eso digo, yo prefiero decir inclusión, inclusivo con E, e inclusivo con O, porque con la O también estás incluyendo, porque, insisto, la O cambió de carácter. Bueno, también algo que señala Martín Coan es que el lenguaje inclusivo lo usa un solo sector, o más politizado o más ligado a una determinada clase social. A ver, ¿qué opinas? Bueno, en principio, lo comentábamos antes, el uso de la O como universal, como genérico, en principio vemos que no siempre se da así. De hecho, es interesante que, sí, efectivamente, en algunos casos ha cambiado la O, ese significado de la O, pero también vemos que en el mismo comunicado que el gobierno de la ciudad da cuenta de esta resolución de provisión del lenguaje inclusivo, aparece el desdoblamiento, es decir, aparece el masculino y el femenino. Por lo tanto, eso daría cuenta de que por lo menos o hay una contradicción o hay una idea de que la O no estaría incluyendo a todos.
Y por otro lado, los cambios siempre son sociales, culturales, políticos, es decir, siempre están motivados los cambios lingüísticos, siempre responden, siempre funcionan como un índice de ese proceso social que está en marcha, que se está llevando a cabo, sea de un grupo minoritario, de una determinada clase social o de una determinada parte del país. No es en principio relevante, veremos qué pasa con el tiempo, si ese cambio genera una nueva forma lingüística, una nueva variedad o no, o se queda en una... Retomo esto que decías de las contradicciones y ya nos dirás, Carolina Tosi, ¿cómo se explica que fuiste autora o coautora de este material? Este material se llama Debatir sobre el lenguaje inclusivo, ahí lo estamos viendo. Es un material que se puede consultar, ¿dónde, Carolina? Bueno, está en la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos hasta hace un ratito estaba. Esperemos que siga. Bien. ¿Y esto fue elaborado en qué año? En el 2019. Lo hice con 2 compañeras, con Agustina Savich y con Aimé Esteban. Y bueno, nos justamente convocaron del Ministerio de Educación de la ciudad para incluir una secuencia didáctica en 5º año del secundario, porque bueno, uno de los objetivos del currículum es incentivar la reflexión lingüística, y qué mejor que que hacerlo a partir del lenguaje inclusivo, que para los que estamos y están en las aulas sabemos que es un tema convocante. Los chicos ahí, digamos, están interesados en saber en lo que es un morfema, cómo devino el latín de las lenguas romances hasta el español, qué pasa con los géneros. Y esa guía específicamente, lo que nosotras hicimos fue no una bajada, hablemos o no el lenguaje inclusivo, sino justamente habilitar diferentes posturas a favor, en contra, hacer un repaso por diferentes teorías lingüísticas para debatir sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, si tomamos en cuenta entonces la elaboración de este cuadernillo que ustedes todavía pueden consultar, si tomamos en cuenta que en 2018 y 2019 el gobierno porteño capacitó al personal administrativo con varios talleres de lenguaje inclusivo, organizados por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, resulta llamativo que se haya hablado en estas últimas semanas de una prohibición. Bueno, vamos a leer algunos mensajes más. Vanessa Bustamante dice: se demonizó el lenguaje inclusivo así como la ESI. Creo que es interesante esto. Algunos grupos pusieron en todas las palabras la E, imponiéndolo de manera agresiva, y plantea ir de a poco incluyéndolo. En la actualidad, la diversidad de sujetos ya no es el mismo que hace 10 años atrás y debemos reconocer esas subjetividades. Y si es lenguaje inclusivo el que nos dará el pie a esto, bueno, bienvenido sea. Hay muchos mensajes que reivindican totalmente el lenguaje inclusivo. Vamos a seguir con este tema y lo vamos a ir redondeando en el próximo bloque. Es mucho más que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar, que los múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar. Bueno, y vamos avanzando en los mensajes. Andrés Delgado dice: es tan necesario, nos estamos refiriendo por supuesto al lenguaje inclusivo, porque permite visibilizar, nombrar. Al nombrar a las personas existen, y al existir pueden luchar por una sociedad más justa e inclusiva. Y Benito David Duarte dice, que el lenguaje inclusivo viene a desacoplar lo obvio y a desacralizar lo pontificado. En otra palabra, a descolonizarnos de la lengua madre. A ver, como decíamos antes, hay opiniones muy diversas, lo hemos visto, toca muy de cerca a los docentes este tema. Ya estuvimos hablando acerca de que no lo impone nadie
Y vos hacías referencia hace un momento, Gabriel, a que es político. Todas estas decisiones son políticas. Bueno, sí. en principio, sí, todas las decisiones son políticas. Creo que la medida tocó fibras muy sensibles en distintos ámbitos, ¿no? Así es. La comunidad educativa, comunidades LGBT y feministas, incluso a los lingüistas también. Y particularmente en el ámbito educativo vemos que hay mucho destrato, hay mucho maltrato hacia los docentes. Y vemos también que hay una línea, ¿no? ¿Qué implica prohibir como medida educativa? En principio, cuando se prohíbe algo o mismo se impone, se clausura el debate, que entendemos que es todo lo contrario que tiene que hacer el docente en el aula, ¿no? La docente, el docente, lo que tiene que propiciar es la reflexión, la crítica, que es incluso algunos de los objetivos que están planteados en la Ley de Educación Nacional. Por lo tanto, ahí tenemos de nuevo una contradicción. Bueno, es efectivamente empobrecedora y en este caso claramente una prohibición, ¿no? Sí. Leo esto, Natalia Quiroga dice, me encanta que en la escuela se pueda problematizar sobre el tema y escuchar de nuestros alumnos sus propias opiniones. Y concluye, la escuela debería ser territorio de debate y no de condena. Bueno, ahí podríamos preguntarnos por qué, sin haber evidencia de que haya una relación directa entre el uso del lenguaje inclusivo y el pobre rendimiento escolar, se eligió el lenguaje inclusivo como la causa. Es decir, sin contar con una evidencia concreta, se eligió ese tema. Digamos, más allá de las cuestiones lingüísticas, pensar qué hay detrás o qué subyace al uso del lenguaje inclusivo, qué visibiliza el lenguaje inclusivo, qué problematiza. Bueno, creo que por ahí tendríamos una respuesta de por qué se eligió este tema como objeto de prohibición. Bien, vamos a ver una placa y te damos la palabra, Carolina, para que te puedas referir a su contenido. Y su contenido es este. Cuando a las lesbianas les decían tortilleras, les preguntaban a la Real Academia Española, y cuando a las travestis les decían trabuco, y cuando decían gronchos, pero es suficiente que alguien diga amigues para que se pongan en sommeliers de diccionario. No es ortografía, es discriminación. Carolina. Bueno, en referencia a esta placa que me parece que es absolutamente significativa, vemos, bueno, una gran hipocresía en la sociedad. Es decir, lo que veníamos diciendo, ¿no? Cuando nos conviene, apelamos a la pauta normativa, a la Real Academia Española, y cuando no nos conviene, no seguimos usando los anglicismos o, bueno, determinadas palabras que no están registradas en el diccionario. Con respecto, bueno, a la educación, ¿no? Que es la pregunta que vos me realizabas. A ver, tiene que quedar claro esto, que el lenguaje inclusivo no es una obligación. Es cierto que hay muchas resoluciones en las universidades que lo que hacen es justamente dar, digamos, pie a que puedan haber producciones en lenguaje inclusivo, pero no hay ninguna obligación. Es justamente como una especie de cuidado a aquellos alumnos o aquellos profesores que se quieran expresar que no tengan ninguna reprimenda. Incluso hay editoriales en este momento que lo invitan a sus autores si quieren a publicar en lenguaje inclusivo. Exacto. Hay políticas editoriales cada vez, la verdad, más abiertas. Hace unos años no era así, había que pelear. Sí. O sea, el autor tenía que justamente combatir y fundamentar por qué iba a utilizar, por ejemplo, una X en su texto. Ahora está esto más abierto y las hojas de estilo de las editoriales también. Bueno, entonces, ¿la función de la escuela? Bueno, la función de la escuela justamente no tiene que ser nunca prohibir un tema, es decir, un tema como el lenguaje inclusivo que, a ver, lo que tiene que quedar en claro es que el lenguaje inclusivo no es un contenido curricular, ¿sí? Es decir, no es que se enseña, no es que hay materiales didácticos relacionados con, por ejemplo, no hay manuales en lenguaje inclusivo. Claro. Pero lo que sí tiene que justamente haber es el espacio para poder generar la reflexión lingüística. No hay nada más importante y más, la verdad, motivador para un docente cuando vos tenés a los alumnos enganchados con un tema. El lenguaje inclusivo abre, además,
tantas perspectivas porque nos hace pensar sobre el rol de las academias, la normativa. El uso de la lengua, ¿no? En esta cuestión, bueno, ¿hay usos correctos, incorrectos? ¿O se habla justamente de las lenguas prestigiosas, ¿no? Es decir, hay tantas, y también, bueno, relacionado con la ESI, ¿no? Hay una conexión tan rica que me parece que obturar un debate de este tipo es irrisorio. Y ya vimos, digamos, con todo nuestro recorrido histórico, que las regulaciones, ya sea en el voceo, bueno, y también con otros ejemplos, nunca han llegado a buen puerto, porque el lenguaje es... O sea, es que cuando vos decís la relación con la ESI, yo creo que el tema de fondo es ese. O sea, en la medida en que cuesta a un sector de la sociedad aceptar, reconocer, visibilizar la diversidad sexual, entonces está todo puesto en la E, pero en realidad lo que se cuestiona es eso, y tiene que ver un poco con este mensaje que dice: detrás del enojo que les provoca el uso de este lenguaje se puede ver que se esconden prejuicios, miedos, violencias. Y otro que dice: el alcance y extensión que tiene el uso del lenguaje no binario o inclusivo es de gran relevancia, pues se trata de un registro sobre las otredades que por su sexualidad fundante no se sienten incluidas en el constructo hegemónico binario. Ello está íntimamente relacionado con la identidad de las personas. Por último, Silvia Pedrosa dice: me cuesta, me gusta, me interpela. Qué buena síntesis, ¿no? Porque me parece que eso implica no cerrarse. Bueno, nos quedan muchos temas. ¿Alguno que te haya quedado, Gabriel? No, simplemente ver la vinculación entre el lenguaje inclusivo, la ESI. Vemos que son temas que los propios estudiantes están reclamando. Son los propios estudiantes los que los ponen sobre la mesa, los que los reivindican. Y bienvenido sea, ¿no?, escuchar esas voces también que siempre han sido muy silenciadas y traerlas para ver qué tienen para decir. Sí, yo diría, son muchos estudiantes, no todos. Incluso uno de los mensajes decía: yo trabajo con adolescentes, no lo usan y hasta les hace gracia. O sea, está muy dividido en este sentido. Bueno, es que sí, justamente el otro día hago observaciones en un colegio y había un alumno que estaba preguntando a su preceptor cómo hacía para denunciar a su docente que hablaba con lenguaje inclusivo. Más allá de lo que abrió esta medida, sería interesante también escuchar esa postura, ver cuáles son los argumentos, ver qué es lo que le resulta tan molesto que quiere denunciar, para ver también esas no solo opiniones, esas ideas que circulan sobre el lenguaje y sobre lo que hace el lenguaje. Claro, y creo que lo que mostramos es que hay posiciones muy diversas y que muchas personas, adultos, jóvenes, adolescentes, participan de las luchas feministas, participan de las luchas por la igualdad, por los derechos, contra la violencia, etcétera, etcétera, y no incorporan el lenguaje inclusivo. O sea, es muy diverso y es muy cambiante. Bueno, ¿qué te quedó, Carolina? Y en relación a tu libro que enseguida vamos a mostrar, ¿ahí hay propuestas de trabajo? Sí, en el libro que hicimos con Valeria Sardi, que es Lenguaje Inclusivo y ESI en las aulas, nosotros hacemos justamente un recorrido por las concepciones del lenguaje inclusivo. Hay análisis en la escuela secundaria, en terciarios y en la educación universitaria, y al final del libro realizamos una serie de propuestas didácticas para distintos niveles, que, bueno, justamente el eje es ese, es debatir, es ver, bueno, ¿qué hacemos con eso que nos molesta, que nos interpela? Y bueno, para cerrar, que quede claro que el lenguaje inclusivo, como ya venimos diciendo, no es una imposición, pero sí es un derecho. Es un derecho que, la verdad, que esté reglamentado, que esté, bueno, vulnerado, es digamos, va en contra de la legislación argentina. Sí. Como dice Carolina, la idea es propiciar la reflexión, la crítica, la conciencia, la visibilización a partir del lenguaje inclusivo, pero también podríamos tomarlo a partir de otros fenómenos lingüísticos
que cualquiera sea el objeto de prohibición, lo que hace es cerrar ese debate, cerrar esa reflexión, que es, creemos, estamos convencidos, que es lo que tiene que hacer la educación, ¿no? Formar sujetos críticos, pensantes, que cuestionen. Bien, vamos a escuchar a una niña. Ahí vamos. ¿Qué te dijo la señora hoy? ¿Qué pasó? Y la señora me dice, el todo es que no existe, y yo se lo explico, y la señora dice, no, no existe, no existe. Y por más que ella me diga no existe, yo lo sigo teniendo en mi vocabulario. Y ella me dijo, a ver, ¿qué significa? Yo le dije que las y les trans no se sienten identificados con todos y todas, que hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, pero hay algunas que ni se sienten ni hombres ni mujeres. Y las y les trans reclaman eso. Nosotros respetamos cómo nos queremos llamar nosotras, también tenemos que respetar cómo se quieren llamar ellos, ellas y ellas. Perfecto. ¿Y qué te dice la señora? ¿Porque te pasó con una o con varias? Con todas. ¿Con todas? ¿Y una te dijo que te vayas a la dirección? Sí, una me dijo que vaya a la dirección, y yo no fui a la dirección, igual me salvé, porque siempre te dan una segunda oportunidad. No fui a la dirección, pero igual, si yo iba a la dirección, la misma directora iba a retar a la señorita, porque la directora habla con lenguaje de género. O sea que si yo iría a la dirección, en ese caso estaría re bien. Claro, está bien, perfecto. Y aparte yo te banco si vas a la dirección por ese motivo. Sí, ¿y tus compañeritos qué te dicen? ¿Qué te dice tu amigo? Cuando hablo con lenguaje de género me dice, ay, basta con esas palabritas. Y yo digo, pero no es una palabrita, es un derecho. Yo lo sigo diciendo todos, todas y todas. Entonces por el que dicen todos, y yo digo, el masculino no nos pertenece. Entonces ellos cada vez que dicen algo con todo solo, yo como que sigo la pelea. Por eso me imita y dice, ¿Qué pasó hoy? En mi grado estamos acostumbrados a defendernos entre sí. Entonces la señora dice, acá todos son abogados, y yo voy a su escritorio y le digo, señora, una cosa, yo no soy abogada, pero no necesariamente tenés que ser abogada para defender derechos. Bueno, es un ejemplo. Muchos dicen que para los chicos todo esto es mucho más natural que para los adultos. Sí, quería decir que si el lenguaje inclusivo generó todo ese acto de reflexión y de argumentación de esta niña que la quiero en mi cátedra, bienvenido sea, ¿no? Bueno, también me parece que es interesante que la ley de educación sexual, los contenidos de educación sexual integral en las escuelas produjo al principio rechazo en muchos sectores. Hay una encuesta que se hizo hace muy poquito en relación a esto, que la realizó la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir, y ¿qué resultado dio? Que 9 de cada 10 personas aprueba su inclusión en las escuelas. Esto no era así al principio. Forma parte de, cómo va habiendo una actitud paulatina de apertura en muchos aspectos. Sí, incluso podríamos ver cómo ha ido cambiando la ley de la educación sexual integral a lo largo de estos 15 años que tiene de vigencia, ver cuáles fueron los temas que ha ido convocando, cuáles han sido tratados desde la ESI, y vamos a ver también ahí un cambio y una progresión y una apertura, que nunca son fáciles estos cambios. Cuando se tocan temas tan sensibles suele ser lento, pero bienvenidas sea estas discusiones. Sí, y además, bueno, creo que lo importante es pensar justamente en el otro, ¿no? O sea, si es importante para alguien denominarse, inscribirse en el lenguaje, ¿por qué negarle esa posibilidad? Me parece que tenemos que ser flexibles y, bueno, justamente como ese video tan maravilloso de la nena, esa cuestión tan de adultos, de hablar siempre por ellos, bueno, escucharlos, ¿no? Y ahí vamos a ver que el lenguaje inclusivo no es un obstáculo, es más, abre posibilidades, abre reflexiones. Bueno, vamos a ver las propuestas bibliográficas. Trajimos 2 en esta oportunidad. Está el libro de Carolina Tosi y Valeria Sardi, Lenguaje Inclusivo y ESI en las Escuelas, propuestas teórico-prácticas para un debate en curso.
¿hay algo que quieras agregar del índice? Bueno, este libro, la verdad que a mí me parece muy importante que los docentes puedan leerlo, porque ya les digo, no es una bajada, porque muchas veces se piensa, bueno, esto es para hablar el lenguaje inclusivo. No, es para generar la reflexión. Y además damos justamente posturas a favor, en contra, lineamientos lingüísticos, diferentes concepciones. Y me parece que en este caso lo importante es abrir el debate, pero también argumentar y investigar y proveernos justamente de argumentos lingüísticos, porque estamos hablando del lenguaje. Bien, ¿y dónde buscamos este material que se hizo para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debatir sobre el lenguaje inclusivo? Bueno, supuestamente está colgado en la página del gobierno de la ciudad. Digo supuestamente porque, bueno, como contradice un poco la reglamentación, no sé cuánto tiempo más va a estar disponible. Me despido de ustedes, me voy a despedir de todos. A ver, me quedo pensando. Está claro que no estamos obligados a usar el lenguaje inclusivo. En todo caso, creo, estamos obligados a respetar a quienes lo usan. Y la E funciona también como un llamado de atención, como una alerta que nos recuerda cuántos derechos todavía quedan por defender y por conquistar. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Es mucho más que los múltiplos de 7.